12:08, aquí seguimos avanzando en esta mañana de viernes 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje. Hoy estamos de celebración en Beotíbar Recycling. Hemos aprendido muchísimo en la primera hora de programa y creo que vamos a seguir haciéndolo en esta nueva hora hasta la 1 de la tarde. Tenemos con nosotros, sigue acompañándonos, por supuesto, Íñigo Jalón, que es el director general de Beotíbar. Íñigo, ¿qué pasa? Muy buenas. Después del boletín informativo, aquí estamos de vuelta. Espero que no nos hayamos quedado fríos como los deportistas, ¿no? Como los futbolistas en lo del baloncesto, pero una cosa quiero matizar, que nosotros seguimos apoyando y apoyaremos siempre el deporte, estaremos siempre cerca del Guernica y de la Amorebieta, pero me maravilla escuchar a John, ¿no? A John Arrea, presidente de la Amorebieta, porque al final creo que tiene alma de reciclador, de gestor, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en vez de decir que el año pasado estaban luchando por ascender, este año están luchando por la permanencia, no por descender, es por la permanencia, con lo cual carácter positivo, resiliencia y a por todas. También hacer un pequeño matiz y decir que bueno, que lamentablemente pues Jonathan en su intervención, el hombre ha tenido que salir porque teníamos un problema técnico, pero bueno, espero que haya quedado todo resuelto con la intervención nuestra. Desde luego que sí, en esa faceta que tenéis en Beotíbar de asesoramiento a las empresas. Bueno, yo creo que ha quedado clara la línea de negocio que mantenéis, y a mí lo que no me ha quedado demasiado claro es ese concepto de scrap del que hemos hablado en nuestra primera hora. Bueno, el concepto de scrap vamos a dejar en buen lugar que nos asesore, que nos guíe Pilar. Pilar es la especialista del scrap de cartón circular y yo creo que es un momento en el cual creo que todos tenemos que aprender y escucharla. Pilar Arrayas, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, Quique, muchas gracias. Scrap de cartón circular. Vale, no entiendes nada, ¿no? Bueno, sí, he tenido que investigar y sé que scrap es sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Y te has quedado igual. Básicamente. Bueno, me he quedado de cartón piedra. De cartón circular. Sí. Bueno, pues te cuento. Creo que antes Íñigo lo comentó en su intervención también. Desde finales del año 22 hubo un nuevo Real Decreto por el cual se obliga a que todas las empresas que venden un producto que va acompañado de un envase, porque un producto nunca va a ir solo, siempre va a ir dentro de una caja, junto con un palet, junto con distintos elementos que lo acompañan, junto con envases. Pues todo el que ponga este envase en el mercado está obligado a cumplir una serie de obligaciones, y las puede cumplir de manera individual con una empresa o de manera colectiva en un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor como Cartón Circular, que estamos especializados en envases industriales de todos los materiales. Ajá. Envases industriales. Eso es. Vale. Quique, fíjate que acaba de decir Pilar, scrap, que lo ha definido, pero SIRAP no lo ha definido. Sí, ahora, si tú con scrap te había costado buscar el significado, verlo, y te habías quedado de cartón circular, pues ahora que nos diga qué significa lo que es el término SIRAP. El SIRAP sería el sistema individual, es decir, una empresa por sí sola decide cumplir sus obligaciones porque decide hacerlo ante la administración pública. Ella informa de los envases que pone en el mercado y cómo consigue reciclarlos o gestionarlos correctamente. Mediante un sistema colectivo, lo que hace es que esta responsabilidad es compartida con otras empresas. Distintas empresas que ponen materiales muy similares o envases en el mercado, pues se unen y delegan sus responsabilidades en esta entidad, en un sistema colectivo como puede ser Cartón Circular, por el cual cumple las obligaciones por sus empresas, porque las empresas se tienen que dedicar pues a vender sus motores, sus piezas de recambio, lo que ellos les da valor, ¿no? Y entonces sus obligaciones legales en cuanto a responsabilidad amplia del productor, pues lo pueden cumplir con nosotros. Cartón Circular nace del sector del papel y el cartón. Efectivamente, supongo, ¿no? Sí. Cartón Circular lo impulsa todo el sector y la cadena de valor del papel y cartón, que son 4 asociaciones que lo integran. Por un lado están los fabricantes de envases de cartón, es decir, fabricantes de cajas, como son AFCO y ASPAC. Son las 2 asociaciones que representan a las empresas que fabrican cartón. Que fabrican cajas. Cajas de cartón gracias al papel reciclado. Junto con AFCO y con ASPAC está Aspapel, que es la Asociación de Papeleros Españoles. Las fábricas que consumen el papel que Beotíbar y otras empresas les hace llegar y las transforman en bobina. Y la tercera asociación sería Repacar, que creo que además después Gloria Lázaro nos va también a ilustrar. Entonces, Beotíbar, junto con otros gestores,
motores forman parte de Repacar, que es la Asociación de Recuperadores de Papel y Cartón. Entonces, las 4 asociaciones vieron la necesidad de poner un proyecto como Cartón Circular en el mercado. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el principal motivo es que los residuos industriales ya se reciclan en su mayoría. O sea, los residuos de envases industriales gozan de altas tasas de reciclaje y de recogida. Por lo tanto, casi no sería necesario que hubiese esta legislación que obliga a las empresas a que reciclen sus envases, a que los gestionen correctamente. Entonces, pero no todos los envases son cartón y papel. No, claro. Hay bidones, hay GRGs, hay flejes, hay plástico film. Por eso, Cartón Circular gestionamos todo. O sea, desde que una empresa que fabrica motores las mete en su caja de cartón, les pone un fleje, les pone un film y les pone un palet, por todo eso está obligado a asegurar que se van a gestionar correctamente. Se va a gestionar correctamente con empresas como Beotibar, ¿vale? Entonces Beotibar les dará el servicio de recogida de gestión de residuos y después los llevará a las instalaciones de reciclado que correspondan, o buscando el mejor tratamiento para los materiales. Por eso, Pilar, y que es lo que comentábamos antes, ¿no? Nosotros también, no solamente a nivel de gestores, a nivel asociativo, sí que para nosotros es muy importante que se mantenga el modelo actual. Un modelo actual que nos ha llevado a un éxito de tasas de reciclaje a nivel nacional, a nivel estatal. Entonces, sí que es lo que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? Y un apartado, un matiz muy importante que Pilar nos puede corroborar es que en lo que decíamos antes de los flujos comercial, doméstico e industrial, este Real Decreto 1055, en lo que se basa la responsabilidad de empresa y productor, en la línea o en el flujo industrial se puede delegar en el fabricante esa responsabilidad. O sea, que no sea el envasador el que tenga que cumplir correctamente el fin de la ley, sino que sea el fabricante. Eso no lo puede controlar Pilar, sí, que es un dato muy importante. Eso es también una característica de nuestro sistema. Por eso está formado por los fabricantes de envases de papel y cartón, o sea, los que ponen sobre todo cajas, ¿no? Entonces, el Real Decreto permite ese pequeño matiz que en vez de, siguiendo con la empresa que vende motores, en vez de que la responsabilidad la tenga la empresa que venda motores sobre esa caja, pues que las cumpla su proveedor. Firma un acuerdo que nosotros se lo facilitamos y el que le vende esa caja de cartón puede cumplir por él la norma. Entonces nosotros estamos buscando pues el modelo más sencillo, que tenga menor impacto en las empresas y que ellas se puedan dedicar a vender sus productos y que de todo lo demás nos encarguemos pues entidades como la nuestra, ¿no? Facilitarles. Claro, porque actualmente son esas empresas que fabrican motores y que tienen que embalarlos quienes también se hacen cargo de qué exactamente, del embalaje. Claro, esas empresas ahora mismo hasta enero no empiezan sus obligaciones, que es importante. Hasta ahora solamente eran los envases domésticos, o sea, los que llegan a nuestra casa, lo que compramos en un súper, lo que... Está casi todo envasado, por cierto. Claro, eso es, eran los únicos que estaban obligados a cumplir con esas obligaciones. Pues por eso nacieron pues scraps en su momento como Ecoembes o Ecovidrio. ¿Qué ocurre? Que esta manera de legislar a la Unión Europea le ha gustado, ha dicho, bueno, pues entonces el que ponga el envase en el mercado tiene que asegurar que es un envase que se puede reciclar, que sea sostenible y que se asegure la gestión. Entonces, han ampliado esas responsabilidades también para envases comerciales e industriales, es decir, los que se generan en el sector del comercio al por mayor o al por menor y en el ámbito industrial. Y nosotros nos centramos especialmente en el ámbito industrial, para dar servicio a las industrias que están un poco perdidas de estas obligaciones porque ya se dedican a vender sus productos y hacemos estas labores, bueno, pues de asesoramiento, pedagogía y ayudarles a que sea de la mejor manera. Fíjate, Quique, lo que comentábamos antes, ¿no? Cuánta normativa nueva, cuántas consultas nuevas, tantas modificaciones, tantas legislaciones. Por eso lo que decíamos, ¿no? La línea de negocio de Beotibar Recycling en cuanto a la asesoría medioambiental es lo que hemos hecho en estos 2 últimos años, ¿no? Potenciarla tanto con medios técnicos como con medios personales, porque ten en cuenta que, bueno, hay una vorágine de normativas brutales, pero bueno, sí que es importante que sepan que tienen que pueden contar con un buen respaldo y con un buen asesoramiento. Eso es fundamental. Sí, y sobre todo, perdona, Año, sí, también por industrias dirán residuos, ya, es que tú gestionas tus residuos, pero este Real Decreto también te impone nuevas obligaciones, o sea, te impone obligaciones por
vender productos envasados. Por esas obligaciones tienes que o constituir tú mismo un sistema individual, como decíamos antes, o adherirte a uno colectivo como Cartón Circular para todos los materiales. Y después, como poseedor de residuos, que generas tus residuos también, pues tienes otra serie de obligaciones frente a este Real Decreto, que es certificar la trazabilidad de los materiales, que seguramente ya lo están haciendo, pero hay que ordenar esa información. Entonces, por las dos vías, o sea, las industrias tienen que identificar que tienen dos roles que les afecta a este Real Decreto. Lo que se llama productor de producto, que es por los envases que ponen en el mercado, tanto por los productos que ellos fabrican y venden, como por los que importan, que también es importante, lo que nos viene de fuera, de otros proveedores extranjeros, que estos proveedores extranjeros estarán obligados en nuestro país a tener un representante autorizado que cumpla por ellos estas obligaciones. Pero en caso de no hacerlo, sería la empresa que adquiere ese producto el que tiene que hacer como propio ese envase y cumplir lo que dice la norma, ¿no? Entonces las industrias tienen... Se empieza a complicar, ¿eh? Ya, es que estamos metiendo muchas cosas, Quique, pero es sencillo. O sea, simplemente es una empresa que venda productos, sus productos van a ir acompañados de un envase, seguro. Pues entonces tiene que buscar un sistema o hacer uno individual para buscar sus obligaciones. Yo aquí recomendaría Cartón Circular, que es el que les puede ayudar. Y por otro lado, como poseedores de residuos, porque por su proceso generan residuos, aunque trabaje con gestores autorizados, como pueda ser Beotíbar u otros, tienen obligaciones que cumplir. Pues también, para cumplir sus obligaciones como poseedor de residuos, también pueden contar con nosotros para lo mismo. Sí, al final lo que hemos comentado antes, ¿no? Al inicio del programa, lo que se busca con la nueva normativa, aparte de mejorar muchas cosas, es la trazabilidad, el dato estadístico, la responsabilidad, lo que decíamos antes, ¿no? Que no sea delegada, sino que sea compartido. Nos podemos acordar de aquellos lemas, ¿no? Hace ya muchos años que decíamos, bueno, quien contamina paga. Sí. Y siempre decíamos, joder, quien contamina paga, pues igual es más fácil contaminar y pagar que gestionarlo correctamente. Por eso luego un cambio también normativo, y es que quien contamina paga y repara. Entonces ya no era tan fácil, ¿eh? Ya tenían que pensar en que, bueno, contamino, pero ¿qué me va a costar luego la subsanación o reparar o dejar el estado medioambiental que estaba esto, ¿no? Por eso son conceptos que están cambiando, que lo que decíamos, y bueno, tú has sido muy expresivo, ¿no? Cuando datos se complica, modificaciones, bueno, si al final somos un sector que realmente, lo que decíamos antes, hemos sido un sector totalmente resiliente y, bueno, nosotros que somos los gestores lo vemos complicado, pero no perdemos el ánimo, ¿eh? Lo importante es que el ánimo sigamos manteniéndolo fuerte, porque realmente sí que hay cambios, pero no solamente estos cambios. Hay un dato que antes lo comentábamos, el LER, que es la matrícula de un residuo, ¿no? Listado Europeo de Residuo. Ahora ya se complica de una manera, y es que lo que decíamos antes de los flujos domésticos, comercial e industrial, los códigos LER llevan una tipificación en función de si viene del mundo doméstico, si viene del mundo industrial o si viene del mundo comercial. ¿Qué pasa? Como esto de los códigos LER no es de hace un año, ni dos, ni cinco, sino que ya viene de mucho tiempo, pues al principio cuando se ponían los códigos LER, pues se ponían de aquella manera, ¿no? Claro, ahora eso tiene una importancia vital, porque un productor que tenga 5 residuos con 5 códigos LER, imaginemos que sea el papel y cartón, que sea un LER de doméstico, no podrá llegar al scrap de cartón circular, porque cuando vayan a contemplar los LER, otro scrap, por eso digo, cuando lleguen al scrap que sea, digan, este código LER no es el de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tengan que cambiar de inicio ese código LER y ajustarlo al correcto código LER de ese producto, con lo cual también pues es un trabajo de asesoría, de constancia, de información. Bueno, eso demuestra también que estamos en una etapa de la historia de la humanidad en que los residuos se tratan de otra manera y parece que nos lo estamos tomando más en serio que hace unas cuantas décadas, ¿no? Sí, hombre, yo sí que es cierto que hoy también está muy en boga todo el tema de nuevas certificaciones y homologaciones. Mira, nosotros desde Beotíbar Recycling el año pasado, exactamente en el año 2023, obtuvimos la certificación Residuo Cero. ¿Qué significa esto? Pues que con esta certificación no más de un 10% de los residuos que nosotros generamos acaba en un vertedero. Quiere decir que al menos más de un 90% somos capaces de reciclar. Pues evidentemente esto no existía hace cosa de 5, 6 o 4 años. Luego que tú bien dices, Quique, son nuevas normativas, nuevos. Yo no lo definiría como modas, porque la moda es algo pasajero. No, yo tampoco, es una etapa exacto, de la moda historia de la humanidad. Exacto, la moda es algo que viene, pasa y dentro de 20 años la volvemos a sacar, ¿no? El pantalón de campana, pues lo sacaremos dentro de 20 años y dentro de 40, pero es que esto viene a quedarse y es necesario. Lo comentábamos antes con el tema de abril, aguas mil, mayo, tal. Bueno, todos hemos visto
cambios climáticos que nos están o nos preocupan o nos están preocupando. No solamente esto, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasa en la Antártida, en el Polo y demás. Claro, lógicamente esto hay que regularlo y ¿creéis que esta nueva ley, esta nueva normativa va a ser efectiva? A ver, pues es que ya estábamos diciendo antes que los residuos industriales y comerciales también se reciclan ya gozan de altas tasas de recogida por separado y de reciclaje. Entonces, lo que apostamos nosotros es, bueno, pues ordenemos la información y trasladémoslo. Europa esto lo impone para asegurar que se está haciendo bien. Como en nuestro país se está haciendo bien desde hace mucho tiempo, bueno, pues nosotros lo que defendemos es un modelo muy sencillo en el que podamos certificar esas trazabilidades, que dejemos todo lo que funciona, que los poseedores de residuos, las industrias que tienen sus gestores de residuos, puedan seguir decidiendo con quién colaboran y los gestores pues trabajarán por dar el mejor servicio posible y que ellas sigan eligiendo con qué gestor trabajan y después ya pues nos aportan la información para trasladarla a Europa. Es un tema administrativo puramente. Sí, no hay que olvidar lo que bien dice Pilar, es que al final esta nueva ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular es una transposición europea. No es que nazca de aquí. Nosotros, como Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, tenemos que cumplirla. Y lo que bien dice Pilar, importantísimo y fundamental, la trazabilidad, los datos estadísticos y lo que bien ha dicho. Nosotros creemos en el modelo que ya existe y nosotros lo que queremos es que ese modelo, si funciona, se mantenga. Pero Europa es una pequeña parte del planeta Tierra, y hay otros países y hay otros lugares en el mundo en el que no sé si tienen la misma conciencia, pues, las mismas herramientas, la misma disponibilidad y las mismas leyes. Bueno, te diré que está claro que en todas partes no, pero la RAP, la responsabilidad ampliada del productor, es un mecanismo que cada vez más está integrado tanto en América Latina, en América Central, por toda Europa y cada vez más extendida a un montón de flujo de productos, te diría, a cosas tan dispares como puede ser aparatos electrónicos, ¿vale? Aceites industriales, colillas de tabaco, muebles enseres o aguas residuales. O sea, es que va a ser un mecanismo que está gustando a los legisladores y que van a optar por un montón de flujos y tenemos que implementarlo y saber trabajar con ellas. Sí, lo que seguimos comentando, Quique, es que ahora te voy a dar otro dato que no lo hemos dado, y es que el día 30 de abril de este presente año ha entrado en vigor el Reglamento Europeo de Traslado de Residuos, una nueva norma, un nuevo reglamento. Reglamento de traslado de residuos. Sí, en Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que Europa apuesta y está apostando porque la gestión de los residuos se haga en Europa, ¿no? Siempre que se pueda y sea posible. Por eso, de hecho, este nuevo reglamento que África se convierta en el vertedero de Europa. Bueno, no solamente África o los continentes, sí. Lo que sí que de alguna forma pues llegan con muchas normas, ¿no? Pero es una muy puntual característica que la estamos viviendo y la estamos viendo, es que por lo menos aquí hay que prohibir la exportación de residuos plásticos no peligrosos a otros países o a países no OCDE. Vale, otro de los matices importantes de este nuevo reglamento de traslado de residuos es que aquel país de destino que reciba ese residuo en unos años tiene que pasar una certificación, una homologación, en el cual digamos que tenga una industria preparada para que no haga un daño al medio ambiente ni a la salud humana. O sea, diciendo, bueno, oye, se puede llevar el residuo a África, como bien has dicho, pero siempre y cuando que la instalación de destino de ese residuo cumpla con unos estándares mínimos como los ya que se cumplen en Europa, porque tampoco pensemos que en aquellos países no se cumple o se cumple la ley. Habrá empresas que estén preparadas y fábricas que den 12 vueltas a las fábricas nacionales europeas. Es un tema de concepto, evidentemente. Es lo que decíamos, hacer las cosas bien o mal es una decisión de cada uno. Bueno, aquí trataremos de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Supongo. Eso es, por supuesto. Nosotros después de 104 años hemos aprendido mucho, lo que decíamos antes, somos una empresa ya centenaria y mayor, pero con una vitalidad cada día más joven y con más ganas de hacer cosas, porque al final lo que decíamos, ¿no? Pues el que hace motores o el que hace chorizos, pues al final lo que intenta es producir muchos en poco tiempo. Nosotros al final lo que estamos intentando es gestionar muchos residuos diversos que nos salen, ¿no? Ahora está en boga el coche eléctrico, ¿ya? Sí. ¿Y qué pasa con las baterías? Que se gastarán en algún momento, ¿no?
Claro, se gastarán porque, bueno, pues lo que todos escuchamos cuando vamos a pedir información de vehículo eléctrico, estamos en el bar tomando un pote con un amigo, un café, pues siempre escuchamos, ¿no?, las baterías 6-7 años, y luego cuando la batería ya se ha llegado al ciclo final de su vida, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Pues claro, cuando no hay una tecnología capaz de gestionar eso, ¿qué hacemos? Muy buena pregunta. ¿Os imagináis un futuro sin envases? Hombre, seguramente que será un futuro con los envases solo necesarios. O sea, no sin envases, pero serán los necesarios, porque el envase no podemos demonizarlo. Es que es muy útil para transportar, para conservar, porque el producto que una empresa pone en el mercado tiene que llegar bien a su cliente, y solamente solo va a conseguir el envase necesario. O sea, que tenga las condiciones óptimas para mantenerlo. Ahí yo acompaño un poco lo que dice Pilar. Importante lo que decíamos, el ecodiseño. Diseñar envases aptos para lo que van a proteger o lo que van a trasladar. Sí que es cierto que hemos vivido en estos últimos año y medio, 2 años, un cambio circunstancial de tipos de envases, ¿no? Quien no estaba en casa y de repente compra un producto que lo lleva comprando años y de repente te cambian de envase. Pues ¿qué ha pasado? Pues hay un desarrollo de economía circular en el cual ha decidido o han diseñado un envase que es menos perjudicial para el medio ambiente, menos perjudicial para la salud, para las personas. Eso nos pasa con muchas bolsas, ¿no? Ahora las bolsas que se están haciendo compostables. Antes se decían que eran biodegradables. No, ahora ya son compostables, para que cuando se echen en una planta de tratamiento de compost, pues no haya que romper la bolsa, ni ¿no? Ella misma ya es un producto compostable. Antes nos preocupamos que fuesen biodegradables, pero ahí se quedaban. Entonces, bueno, pues son cambios que estamos viviendo y estamos viendo, y yo creo que no serán los últimos. Sí, no, y además, por ejemplo, el ecodiseño también es una de las patas que trabajamos en Cartón Circular, para que las empresas que están adheridas a Cartón Circular, pues que pongan envases sostenibles y reciclables, y al final paguen menos, porque al final todo esto se traduce en que tienes que pagar, que paguen menos por el que pone un envase que peor se recicla. Entonces, el que ponga un envase con alto grado de reciclabilidad pagará menos que el que pone con uno peor. Y eso también es un compromiso nuestro, el que nuestras empresas pongan pues envases sostenibles y siempre enfocadas al ecodiseño, que es el necesario aquí, pues eso, primando el menor impacto en el medio y con... Hay envases evidentemente que son menos nocivos o más benévolos, o que sus relaciones productivas hacen menos daño al medio ambiente. No olvidemos que estamos en una industria papelera que de alguna forma utiliza mucho consumo de biomasa. Entonces, al utilizar la biomasa también estamos haciendo un bien, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues los montes se trabajan de otra manera, los residuos de madera se trabajan de otra manera, pues porque tenemos una industria papelera potente y fuerte que es capaz de utilizar biomasa para un proceso productivo. De un modo responsable. Un modo responsable totalmente. El tema de las aguas, antes lo comentábamos, ¿no? Para fabricar papel y usar el papel recuperado o reciclado, una de las bases de partida es el agua. Escoger y conseguir desfibrar, sacar la fibra al papel a través del agua. Pues ya no es como me imagino hace 100 años o 80 años, en el cual el agua se cogía, se utilizaba y se tiraba de aquella manera. No, ahora son circuitos cerrados, hay tratamientos de agua, hay captaciones de agua, y hay preocupación cuando el agua o el caudal del agua del río próximo a la fábrica pues va bajo o va alto. O sea, no es un tema, yo me preocupo de hacer bobina, no, yo me preocupo del entorno también, de la misma forma que nosotros como recicladores nos preocupamos de nuestro entorno. Vamos a hacer una parada para la publicidad, son las 12:31 y le agradecemos mucho a Pilar Arrayás, directora de Scrap de Cartón Circular, que nos haya visitado hoy aquí en este set de Onda Vasca. Encantada. Onda Vasca Conecta.